Buenos días. Hoy vamos a examinar cómo los recientes cambios en México, especialmente en el ámbito judicial, terminan por amenazar derechos humanos fundamentales y libertades que son esenciales para los ciudadanos, poniendo en riesgo la democracia y el futuro de nuestra nación. Vivimos un momento crítico en donde la narrativa oficial desvía la atención de las pérdidas de derechos internos, señalando a factores externos o al pasado como responsables de nuestros desafíos actuales. Además, vamos a abordar cómo las tensiones con Estados Unidos, intensificadas por las protestas en Los Ángeles, complican la relación bilateral y exponen la urgencia de fortalecer nuestra soberanía. En este video, busco reflexionar sobre estas amenazas con datos verificados y una perspectiva centrada en los ciudadanos mexicanos, resaltando obviamente las libertades que están en juego. La reforma judicial transformó el poder judicial, introduciendo la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, redujo los ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y acortó sus periodos de 15 a 12 años. Además, creó un tribunal de disciplina judicial con poder para sancionar, suspender o destituir jueces sin posibilidad alguna de apelación, incluso los magistrados de la Suprema Corte. Aunque esto se presenta como una medida contra la corrupción, la reforma compromete el derecho humano a un juicio justo, uno de los derechos que como ciudadanos mexicanos tenemos y que además está respaldado y garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que por cierto exige tribunales independientes e imparciales. La Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab de Stanford advierten que la elección popular politiza la justicia, exponiéndola a influencias externas, incluido el crimen organizado, como lo he dicho en otras ocasiones. En Bolivia, donde un sistema similar opera desde el 2009, la politización ha debilitado la justicia con un 60% de votos nulos en elecciones judiciales. En México, el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos 5 miembros son electos por voto popular, concentra un poder desproporcionado, superando la Suprema Corte en ciertos aspectos y eliminando contrapesos, lo que amenaza el derecho a la protección judicial efectiva. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha permitido revisar resoluciones de tribunales de disciplina locales vía amparo, la incertidumbre sobre su aplicación práctica agrava todavía más las preocupaciones. La libertad de expresión, un derecho humano que es esencial para la democracia en México, enfrenta grandes restricciones en el país. Periodistas y figuras públicas como Ruby Soriano en este año y Joaquín López Dóriga, Chumel Torres y Carlos Loret de Mola en años anteriores, que personajes que critican al gobierno, son objeto de investigaciones, demandas legales y en ocasiones hasta de agresiones, lo que termina por vulnerar su derecho a expresarse libremente. Casos de figuras públicas acusadas de delitos financieros o administrativos sin que haya una sola prueba pública contundente, sugieren un uso arbitrario del sistema judicial para intimidar voces disidentes. Estas acciones atentan contra el artículo 13 de la Convención Americana que protege la libertad de pensamiento y de expresión. Y obviamente también minimizan la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas. En otro tema, la relación con Estados Unidos se ha tensado tras las manifestaciones en Los Ángeles. Manifestaciones desencadenadas por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que detuvieron a 42 mexicanos en operativos que ocurrieron en fábricas y comercios estadounidenses. Estas protestas que bloquearon autopistas y que enfrentaron a manifestantes con la policía local llevaron al presidente Donald Trump a desplegar al menos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, calificando las movilizaciones como turbas violentas. México, a través de figuras impresentables como la presidenta Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, se manifestó a favor de la sublevación en un país extranjero. Juran estas personas que los terrenos de California le pertenecen a México y creen que van a recuperar el control geopolítico del lugar. No se han dado cuenta que son el hazmerreír de propios y extraños. La narrativa oficial mexicana agrava todavía estas violaciones al culpar el pasado o a los gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, por todos estos problemas que tenemos en el país, problemas nacionales, distrayéndonos de la erosión de derechos internos. Por ejemplo, se critica a Estados Unidos por políticas migratorias opresivas, mientras se ignora que México no ha abordado estructuralmente el desempleo o la inseguridad, que son la causa directa de la migración de mexicanos hacia el país del norte. El senador republicano Eric Schmidt ha propuesto un incremento al impuesto del 15% a las remesas, lo que terminaría por afectar a las familias mexicanas que dependen de estos recursos, por lo que resalta la falta de soluciones internas en México para garantizar el derecho a una vida que sea digna.
Esta narrativa polarizante que divide a la sociedad entre leales y opositores, como les platicaba el día de ayer, o conservadores y liberales, chairos y fifí, socava el derecho de la igualdad y a una identidad nacional cohesionada. Según el INEGI, el crecimiento económico en 2024 fue de tan solo 1.5% y los homicidios superan los 36,000 anuales, evidenciando la falta de avances en derechos económicos, sociales y de seguridad. Las tensiones bilaterales se agravan todavía más por las medidas comerciales que Estados Unidos ha impuesto, como esos aranceles del 25% de impuestos a productos mexicanos que aplicó en marzo pasado. Y estos aranceles, pues obviamente buscan presionar a México en temas de migración y tráfico de fentanilo, aunque el 50% de las exportaciones bajo el Tratado de Libre Comercio quedaron exentos. Estas políticas han generado una incertidumbre económica. En respuesta, México desplegó 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte para combatir el narcotráfico, tras unas negociaciones entre Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, estas concesiones no resuelven los problemas estructurales que alimentan la migración y la violencia en Estados Unidos, limitando el acceso de los mexicanos a la seguridad y al desarrollo económico. La combinación de un poder judicial capturado por el Ejecutivo, restricciones a la libertad de expresión y una narrativa que termina por polarizar y distraer pone en peligro múltiples derechos humanos. El acceso a la justicia, la libertad de expresión, la igualdad y la seguridad. Hay quienes han calificado la reforma judicial como el inicio del fin de la independencia judicial en México, advirtiendo sobre una deriva hacia un régimen unipartidista. La mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso facilita esta captura, eliminando contrapesos democráticos que son esenciales y necesarios. La ausencia de diálogo inclusivo y la falta de resultados en economía, en seguridad, en energías renovables, refuerzan todavía más la percepción de que el gobierno prioriza el control político sobre los derechos ciudadanos. Esta situación amenaza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a un derecho que tenemos consagrado en tratados internacionales y en la misma Constitución mexicana. Si México desea reducir su dependencia de las remesas de los migrantes, debe abordar con urgencia sus problemas internos, en lugar de esperar soluciones externas. La falta de empleos dignos, la inseguridad persistente y la estancada transición hacia las energías renovables son factores que empujan a millones a buscar oportunidades fuera del país, vulnerando sus derechos a una vida en su propia nación. Resolver estas carencias requiere de políticas internas que sean efectivas, que garanticen derechos económicos, que garanticen derechos sociales. No se necesitan discursos que responsabilicen a otros. La fortaleza de México está en su capacidad para construir soluciones propias, asegurando que los ciudadanos puedan prosperar sin tener que abandonar su hogar ni su territorio. México está realmente en una encrucijada que pone en riesgo sus libertades fundamentales. La reforma judicial, la represión de la libertad de expresión y la narrativa destructiva del gobierno atentan contra los derechos humanos de nosotros, que somos los que sostenemos esta democracia. La crisis con Estados Unidos, marcado por las redadas en Los Ángeles y las presiones comerciales, exige una estrategia soberana que priorice los derechos ciudadanos sobre las concesiones reactivas. Como ciudadanos, debemos exigir transparencia. Necesitamos un poder judicial que sea independiente y necesitamos resultados concretos que nos garanticen empleos, que nos garanticen seguridad, que nos garanticen sostenibilidad, que nos garanticen una unidad nacional. La historia nos demuestra que las democracias prosperan con la participación crítica y activa de su pueblo. No permitamos que la polarización o las distracciones nos priven de nuestros derechos. Hagamos valer nuestra voz con la convicción de que el futuro está en nuestras manos. Gracias a todos por su atención. Este es un momento para reflexionar, debatir y actuar en defensa de nuestras libertades. México no es solamente su pasado ni sus retos externos, es el país que construyamos juntos. ¿Qué México queremos para el día de mañana? La defensa de nuestros derechos humanos depende de todos nosotros.